Bienvenidos a Libertad Online. El domingo 13 de marzo de 2022, Rusia ha bombardeado con misiles una base militar a 25 kilómetros de Polonia que la OTAN usaba para maniobras. El último ataque ordenado por Vladimir Putin contra Ucrania puede marcar un antes y un después en la guerra, por varios motivos. No es solo porque haya acabado con la vida de al menos 35 personas y haya dejado 134 heridos. Lo que es determinante es que los 30 misiles disparados por el Kremlin durante la madrugada han impactado a escasos 25 kilómetros de Polonia, país de la Unión Europea y miembro de la OTAN. Y lo que es más importante, el objetivo alcanzado ha sido la base militar de Yavoriv, situada muy cerca de la ciudad de Leópolis, también conocida como el Centro Internacional de Seguridad y Mantenimiento de la Paz, que ha sido utilizado durante años por las tropas de la OTAN y el ejército ucraniano en colaboración con las fuerzas de Estados Unidos para realizar maniobras. La más reciente en febrero, justo antes de que Putin diera comienzo a su operación especial. El ataque aéreo se llevó a cabo desde el Mar Negro y el Mar de Azov. Los aviones desplegaron del aeropuerto de Saratov. En total, los ocupantes dispararon más de 30 misiles, explicó el responsable de la administración estatal de la ciudad de Leópolis en su cuenta de Telegram. No obstante, señaló que el sistema de defensa aérea ucraniano funcionó. Derribamos algunos de los misiles en el aire y reiteró su llamamiento a los gobiernos de la OTAN. OTAN, cierra el espacio aéreo de Ucrania. Cierra el espacio aéreo de Ucrania o danos aviones militares. Antes de seguir con el vídeo, recuerda comentar, suscribirte y quedarte hasta el final del vídeo. Según los datos facilitados por las autoridades ucranianas, a las 12 hora local de este domingo, casi todos los incendios que se habían declarado en la instalación militar habían sido extinguidos, mientras técnicos en explosivos y otros especialistas están inspeccionando el área retirando la mayoría de los escombros. El ejército ruso, que inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, había concentrado sus objetivos en el este y sur del país, además de los alrededores de la ciudad de Kiev. Pero desde hace varios días los ataques también afectan a zonas del oeste del país, cercanos a las fronteras con Polonia y Moldavia, los puntos más utilizados por los ucranianos que quieren buscar refugio en la Unión Europea. Los funcionarios ucranianos están intentando verificar si hay extranjeros entre las víctimas del ataque de este domingo. El bombardeo se produce justo un día después de que Putin hubiera advertido de que los cargamentos de armas de Occidente serían vistos como objetivos legítimos, lo que intensifica la posibilidad de que Rusia acabe enfrentándose directamente al bloque occidental representado por Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. De nada parece haber servido la conversación telefónica que el presidente ruso mantuvo ayer con su homólogo francés Emmanuel Macron y con el canciller alemán Olaf Scholz, en la que ambos líderes europeos le pidieron un alto al fuego inmediato y le exigieron una solución diplomática al conflicto. Macron dejó claro el sábado que Putin no tiene intención de parar la guerra y que sigue determinado a alcanzar sus objetivos. Este último ataque viene a demostrarlo y supone ir más lejos que nunca en estos 18 días de guerra. Putin reta de esta forma a Occidente, que hasta ahora no quiere entrar directamente en el conflicto, pero sí ofrece respaldo a Ucrania y a su presidente Volodymyr Zelensky. La base bombardeada es una de las instalaciones de adiestramiento militar más grandes del país, con 360 kilómetros cuadrados. Se ha dedicado fundamentalmente al entrenamiento de tropas ucranianas y es donde se han realizado la mayoría de los programas de formación con países de la OTAN. Se puso en marcha en 2007 para entrenar a los militares ucranios, sobre todo aquellos destinados a misiones de paz de la ONU en todo el mundo, según fuentes de defensa. Hace 5 días el presidente Volodymyr Zelensky anunció que retiraba a los soldados de su país desplegados en este tipo de misiones para poder hacer frente a la invasión rusa. La instalación militar atacada también ha recibido visitas de las delegaciones de la Alianza Atlántica, según información del organismo de cooperación militar,
y suele acoger a tropas internacionales que aprenden allí habilidades como la retirada de minas para misiones de paz. Ucrania no es miembro de la OTAN, a la que aspira a entrar desde que recibió la invitación en 2008. Su membresía es una de las líneas rojas esgrimidas por el Kremlin para justificar la invasión. El ministro Reznikov ha asegurado en un mensaje en las redes sociales que en la base trabajan instructores extranjeros. Se está aclarando la información sobre las víctimas. Este es un nuevo ataque terrorista contra la paz y la seguridad cerca de la frontera entre la Unión Europea y la OTAN. Se deben tomar medidas para detener esto, ha señalado. Rusia se ha apresurado a asegurar que su ataque ha matado hasta 180 mercenarios extranjeros y un gran lote de armas extranjeras, y ha advertido de que seguirá con los bombardeos contra estos objetivos. Rusia continuará con la destrucción de los mercenarios extranjeros que han llegado al territorio de Ucrania, ha afirmado este domingo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso Igor Konashenkov. Sin duda alguna, este ataque es una escalada de tensiones provocada por Putin a la OTAN después de que 2 días antes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera en una rueda de prensa que cualquier ataque contra algún país de la alianza podría escalar el conflicto en una posible tercera guerra mundial. También destacar que días antes de este incidente en la frontera entre Polonia y Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya avisó de que si Estados Unidos no cerraba el espacio aéreo de su país, tarde o temprano las bombas rusas podrían estar cayendo en territorio de la OTAN. Esperemos que esto no suceda y que Putin recapacite y retroceda, evitando así cometer más graves errores que puedan acabar escalando este conflicto en una tercera guerra mundial o una guerra nuclear. También destacar que el lunes 14 de marzo, Estados Unidos ha comunicado que Rusia podría estar pidiendo ayuda económica y militar a China y que si China interfiere le podrían imponer graves sanciones que afectarían al país oriental. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones. Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.